Perú es un país de constante inestabilidad política, social y económica, donde los cambios recurrentes afectan principalmente a los más pobres y desamparados. En este ambiente es necesaria la acción de ONGs que estén dispuestos a ser de ayuda para impulsar el desarrollo en donde el Estado descuida su presencia. Una de las principales ONGs en el norte del país es INDES, la primera de su tipo en la región La Libertad, de la cual estaremos indagando en sus orígenes e historia durante sus más de 4 décadas de labor institucional. Los orígenes de INDES se remontan al 18 de junio de 1979, con una iniciativa de Ismael Muñoz Portugal, Helio Moreno, Fidel Vera y Enrique Paredes, con una primera oficina ubicada en el Jirón Pizarro 959, Plazuela El Recreo, Trujillo. Corrían los años 78 y 79 y yo había terminado de estudiar en la Universidad Católica Economía. Comencé trabajando en la Universidad Católica y también enseñando en la Universidad de San Marcos. Pero el año 1979, recibí una propuesta de la cooperación canadiense. En esa época era a través del Servicio Universitario Canadiense para Ultramar, que traía cooperantes de Canadá, que eran profesionales para trabajar en el Perú y en otros países también, pero sobre todo en el Perú. Y el director de esa entidad me hizo la propuesta porque éramos conocidos de la universidad. Él era más mayor en edad, pero éramos amigos y supo de la inquietud que tenía yo de poder dejar Lima, donde vivía y donde enseñaba, trabajaba, para ir a otra parte del país e involucrarme en los asuntos también de la economía, pero también del desarrollo social de cada lugar, conocer más cada sitio. Y por eso es que en esa propuesta, por la cual tenía que trabajar asesorando 3 proyectos de desarrollo rural, acepté ir a Trujillo. No había todavía ninguna entidad y había que formarla. Entonces, mi misión era trabajar formando INDES, o sea, formando una institución. Después le pusimos nombre con las otras personas con las cuales me relacioné para poder conformar esta entidad que tenía ese fin, la promoción del desarrollo rural en el norte peruano, pero en particular la parte económica y social de este ámbito en el país. En esta primera etapa, el INDES recibió apoyo de agencias de Irlanda, Inglaterra y Canadá. El primer consejo directivo para el periodo 1979-1981 estuvo conformado por Ismael Muñoz Portugal como presidente, Helio Moreno como vicepresidente, Fidel Vera como secretario y Enrique Paredes como tesorero. Constituido legalmente, INDES inicia sus labores con 4 líneas de trabajo: educación popular y promoción cultural, promoción y asesoría poblacional, asesoría en proyectos socioeconómicos y publicaciones y documentación. Sin embargo, al año siguiente de su fundación, INDES inicia una nueva línea de trabajo en la promoción de los jóvenes y las mujeres, con el apoyo de María Isabel González Mimbela. En el 78 ya, nosotros en Laredo, después de haber estado yo en Lima estudiando, y muy incluida en el proceso social político también acá en Lima, como estudiante y todo, regresé a Laredo, ¿no? Y en Laredo, bueno, había toda una sensibilidad social desde los años, pues, 80, 60, fines del 60, ¿no? Estando yo en la secundaria, estaba en la GEC, Católica de Trujillo, pero en la parroquia con la avenida de Padre Américo Cárdenas, ¿no? Teníamos el centro de jóvenes, ¿no? De la parroquia. Entonces éramos un grupo bien dinámico de jóvenes con Adriana Jesús, con Rogelio, con varios, ¿no? Que ahorita no recuerdo, de Ruth, Isabel, éramos como 15, 20.
del centro de jóvenes de la parroquia de Laredo. Entonces allí hicimos un trabajo muy relacionado con todo el movimiento de Vaticano II y la opción por los pobres desde esa época, desde Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y una época muy dinámica en Trujillo en los años 65, 6, con el arzobispo Federico Pérez Silva, que era muy dinámico y trabajaba a puertas abiertas del palacio con las organizaciones, ¿no? Entonces vengo de esa corriente, ¿no? Desde mi adolescencia, ¿no? Y a finales del 78, cuando yo regreso, 78, sí, 77, formamos con Edita y con Adriana un centro de capacitación de educación popular, el CECAP, en Laredo. Y conseguimos un pequeño apoyo de la cooperación en Francia para desarrollarlo. Y ese proyecto tenía 3 líneas. Uno era asesorar, apoyar a la Asociación de Trabajadores Azucareros José Carlos Mariate, que se formó ahí. Y luego tenía también de asesorar a las organizaciones barriales que existían ya en Laredo, por barrios se organizaban, Edita estaba muy vinculada a ellos. Y el otro era apoyar a la organización de las mujeres. Ya había esposas de trabajadores como comité femenino en Laredo de los trabajadores, pero como ya Laredo se había ampliado y era una población mayor, ya no era solo trabajadores, había mujeres, ¿no? Inclusive estaba en la parroquia, pero a la vez con mucha sensibilidad. Una de ellas tu mamá, pues, ¿no? Entonces formamos como con 20, 25 mujeres el movimiento Hacia una Nueva Mujer, con ese proyecto, ¿no? Entonces, hablando con Américo, nos dice, me han informado que viene un economista para fundar una institución, pero a la vez va a asesorar a la UNED acá en Laredo. Entonces nosotros que estamos en este proyecto, ¿no? Sería bueno visitarlo para a ver si nos apoya también. También INDES cimentó su labor en Trujillo con 3 proyectos agrícolas. En Trujillo existían esos 3 proyectos. El primero era un proyecto de rehabilitación de paltos en el Valle de Chao, en una cooperativa o en un anexo de una cooperativa que estaba prácticamente en disolución, pero que eran paltos, eran miles de paltos que estaban allí y había que rehabilitarlos, y era un proyecto de rehabilitación de esas plantaciones. El otro proyecto estaba en el Valle de Santa Catalina, en el río alrededor, en las riberas del río Moche, que era un proyecto de rehabilitación de canales Mochica para la irrigación de unas tierras que se llamaban justamente Tierras del Sol. Eran 2 proyectos financiados ya por 2 entidades de cooperación internacional y había que hacerse cargo de ello, aparte de otro proyecto que se encontraba en Magdalena de Cao, que también era un proyecto de rehabilitación de plantaciones de sorgo. Entonces, el ámbito natural para poder instalar una entidad que se encargara de hacer ese seguimiento, trabajo de asistencia técnica, social, y hacer los informes a las agencias financieras que estaban a cargo de estos 3 proyectos, o sea, de haberlos financiado. Uno era de Canadá, la otra era Irlanda y la otra era Inglaterra. Entonces era el lugar donde había que conformar esa entidad, porque de allí era como un centro para trasladarse hasta Chao, hasta Magdalena de Cao y por supuesto más cerca al Valle de Santa Catalina, donde estaba el río Moche, adentrándose en una zona que se llamó Huatape Tierras del Sol, y efectivamente había un lugar denominado Tierras del Sol, donde había un grupo de campesinos que estaba interesado en rehabilitar un canal Mochica para habilitar de agua a sus tierras. Con una estrategia que aclaramos después de algunos meses, producto de evaluaciones que se hicieron, una evaluación que se hizo sobre
ya el tiempo transcurrido, breve tiempo, pero un tiempo transcurrido, de que teníamos una estrategia de desarrollo de laderas y de rehabilitación y promoción rural, del desarrollo en la parte más agrícola, pero también de organización comunal, es decir, de promoción social y luego promoción cultural, que eso es algo que también descubrimos que era importante. Por eso es que el INDES se forma con 3 líneas de arranque: la línea de promoción del desarrollo rural, la línea de promoción de la mujer y la línea de promoción cultural, a partir de la cual creamos una biblioteca popular que le llamamos César Vallejo, porque César Vallejo era, porque ya murió, obviamente, poeta reconocido, famoso mundialmente y un símbolo del norte peruano, en particular de la libertad, y como vivió y estudió en Trujillo y tuvo allí gran parte de su juventud más fructífera, entonces le pusimos así, César Vallejo, a la biblioteca. En los primeros años de INDES se trabajó mucho el tema de la seguridad alimentaria con proyectos agrícolas en Virú y en el Valle Santa Catalina de Laredo. De esta manera, los primeros años de INDES se trabajó los proyectos agrícolas, de recuperación de canales y de organización de los grupos de jóvenes y mujeres, que dio origen a un referente importante como el movimiento hacia una nueva mujer en Laredo. El 12 de julio se promulgó la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. Esta Constitución reemplazó a la de 1933 y garantizó las libertades políticas, los derechos sociales de los individuos, la división de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Entre 1979 y 1981, Perú vivió una transición política significativa, con el retorno a la democracia tras el gobierno militar. En el 79 se promulgó una nueva constitución que estableció un marco democrático después de años de régimen militar. Este cambio político influyó en la relación entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos y el desarrollo social. En 1981 ingresa al consejo directivo el profesor Demetrio Ramos Rau, quien tendría un rol muy importante en la promoción cultural del INDES, y en 1984 la asamblea elige a Maritza González Mimbela y a Lili Garcés Segarra como secretaria y tesorera, respectivamente. Entre 1981 y 1985, Perú vivió un periodo de transición democrática bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien asumió la presidencia en 1980 tras el fin del régimen militar. Durante estos años se restauró la democracia representativa y se promovieron elecciones municipales, lo que permitió la participación de nuevos autores políticos, incluyendo sectores de izquierda. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por el inicio de la violencia política con la aparición de Sendero Luminoso, lo que generó un clima de inestabilidad y afectó a diversas organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG como INDES. Muchas de estas organizaciones trabajaban en zonas rurales y urbanas vulnerables, y la creciente violencia dificultó sus actividades. Además, el gobierno implementó políticas económicas que afectaron el financiamiento y la operatividad de las ONG, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo rural y la promoción social. En diciembre de 1985 es publicado por INDES el libro 8 lustros trabajando por el arte, por la doctora Elia Álvarez del Villar, sobre el quehacer artístico de Trujillo. La presencia cultural de INDES se vio fuertemente expandida gracias al profesor Demetrio, con la creación de la revista Masa y el servicio de la Biblioteca Popular César Vallejo. El profesor Demetrio Ramos asume la presidencia del INDES durante la década del 90. A mediados de la década del 90 se incorporan 2 jóvenes profesionales que provenían del apoyo a la labor cultural del INDES. Nos referimos a Marcela Rodríguez Argomedo y Roger Sabana Maya, del movimiento cultural José María Arguedas, quienes permitirían una conducción generacional del INDES. Cuando estaba estudiando en la universidad, en la Facultad de Enfermería, empezamos con nuestras inquietudes de querer hacer trabajos por Laredo,
y nos incorporamos varios de los jóvenes al movimiento cultural José María Arguedas. Entonces este movimiento se dedicaba a hacer actividades sociales en el distrito de Laredo, y allí fue donde que nos enteramos que en el Valle de Santa Catalina y también en Laredo y en otros distritos hacía INDES, ¿no? Hacía labor social. Significa que había desarrollado proyectos, ¿no?, de apoyo a la agricultura, me acuerdo muy bien, en el Valle de Santa Catalina, en donde daba asistencia técnica a los agricultores, les construía canales de regadío, les daba semillas mejoradas para mejorar el cultivo y así mejorar, en este caso, la alimentación y el ingreso de las familias, de las familias más empobrecidas, ¿no?, y que necesitaban este tipo de apoyo. Entonces, en razón de ello, y como nosotros también hacíamos labor social, es que entramos en contacto con esta institución para que nos financie, nos apoye las labores sociales que hacíamos a través de estas organizaciones. Ya te he mencionado como el Movimiento Cultural José María Arguedas y también la UL, que era una asociación de estudiantes universitarios, que creo hasta la hora siguen funcionando. Pero en ese entonces, como jóvenes, estábamos por ahí participando. Y también en grupos de la parroquia, con el Padre Américos, que nos convocaba, hacíamos labor social, y eso permitió acercarnos al INDES para hacer un trabajo en forma conjunta. Yo ingreso al INDES a trabajar formalmente en el año 1996, pero antes yo había tomado contacto con INDES a partir de la labor cultural que realizaba en el distrito de Laredo con el Movimiento Cultural José María Arguedas. Veníamos al local de INDES, en aquel entonces en la Plazuela del Recreo, para solicitar auspicios a nuestras actividades culturales, pero luego de estos contactos de apoyo cultural que recibíamos, tuvimos una consultoría con INDES para poder identificar acciones o emprendimientos laborales con grupos de mujeres en el porvenir. En el año 96 me incorporo a INDES para impulsar lo que era también una nueva línea de trabajo, que era el de fortalecer, brindando asistencia técnica y capacitación a las pequeñas y microempresas de calzado en el porvenir, ¿no? Con Marcela comenzamos también a tener una mayor incidencia de nuestro trabajo, y bueno, fuimos incorporados a pocos años de nuestro ingreso ya a ser socios y posteriormente directivos del Instituto Norperuano de Desarrollo, ¿no? He pasado pues por diferentes etapas de la institución, básicamente propiciando alternativas de proyectos que se imprimían en el INDES para posibilitar un autofinanciamiento. En el año 1997, con Roger Sabana, el INDES empieza a trabajar el tema de microempresa con el desarrollo de acciones de capacitación y asistencia técnica a los productores de calzado del porvenir, metal mecánica en La Esperanza y fundición de ollas de aluminio en Florencia de Mora. En esta etapa se contó con el apoyo de CASI, ARE Perú, Swiss Contact con el Centro de Apoyo Empresarial y con CADEL de la cooperación alemana, trabajando en el desarrollo económico local de las MIPES. La presencia de la enfermera Marcela Rodríguez fortaleció la labor del INDES en proyectos dirigidos a la salud, la atención de la anemia y desnutrición crónica en el ámbito del INDES, y el fortalecimiento en esta línea de salud del trabajo con las mujeres organizadas como el Comité de Salud del Porvenir y de Laredo. Yo me acuerdo todavía en Sagrado Corazón, que es detrás del hospital ahora, antes era un centro de salud, ahora es un hospital Laredo, la parte superior como yéndose al cementerio, ahí quedaba Sagrado Corazón como asentamiento humano. Claro. 30 de noviembre, asentamiento humano, eran chocitas, ahora como ha cambiado, ahora ya se ha desarrollado, pero en ese entonces
nosotros trabajábamos, nuestra labor social en Laredo era justo por esas zonas, ¿no? Y ahí me acuerdo que lo conocí a la trabajadora social María Isabel González Mimbela, porque ella hacía mucho labor social en el distrito de Laredo, ¿no? Entonces ella básicamente me incorporó para el trabajo con la mujer. Entonces también trabajamos bastante en INDES, la línea de promoción de la mujer, y tal es así que queda registrado y en la historia que INDES promovió para que aquí en La Libertad se forme lo que es la coordinadora de promoción de la mujer, y apoyó bastante para que se forme la primera comisaría que apoyaba a las mujeres que hacían sus denuncias de maltrato de las parejas, del cónyuge. Entonces ya había en Las Quintanas, era la comisaría de la mujer, donde las mujeres que sufrían violencia por sus parejas podían llegar a sentar la denuncia sin ser discriminadas, porque si iban a otras comisarías, los policías decían, ¿qué habrás hecho para que tu marido te pegue?, ¿no? Entonces, y no querían asentar las denuncias. En cambio, ahí INDES apoyó a través de la red de promoción de la mujer, en donde INDES apoyaba bastante para este trabajo de los derechos de las mujeres, ¿no? En los proyectos de desarrollo que nos financiaban las agencias cooperantes, también nosotros promovíamos bastante la equidad de género. En el año 2000, el INDES se fortalece con el ingreso y la experiencia de trabajo en ONGs del profesor José Mendoza Hernández, que provenía con una experiencia social y parroquial de Chepén. Tengo los primeros contactos con el INDES alrededor del año 2000. Y entonces, primero me convoca el director de ese tiempo, el profesor Demetrio Ramos Rao, me convocó para coordinar un proyecto que se llamó Arborización en la etapa 4 del Alto Trujillo. Duró un año y al final ya entonces terminé mis relaciones con la institución, pero al poco, como a los 2 años más o menos, nuevamente me convocaron, me invitaron para venir a formar parte del padrón de asociados. Con todo gusto yo acepté, trabajaba yo en otra ONG en ese tiempo, y acepté, y posteriormente ya me dieron oportunidad de ser directivo. Entonces en ese lapso, estamos hablando de 2000, ahora estamos en 2025, 25 años en ese lapso, he sido varias veces secretario del consejo directivo, otras veces tesorero, y últimamente, hace 2-3 meses, culminé una etapa de 2 años como presidente de la institución. Entonces, lo que quería explicar es que he tenido una relación ascendente y bien llevada con INDES. Entrando al nuevo siglo y habiendo disminuido significativamente la cooperación internacional debido a los índices de pobreza, el INDES buscó el acceso a recursos nacionales provenientes de fondos concursables y alianzas institucionales. También en 2005, INDES empieza a trabajar con la entidad de cooperación alemana Invent en el proyecto Concadel, fortaleciendo sus capacidades con metodologías y herramientas de desarrollo económico local que permitieron un acercamiento a las municipalidades provinciales de Trujillo, Pacasmayo, Sánchez Carrión, además de los distritos de Laredo, Longotea y Bambamarca. En el 2007, INDES marca un hito importante para su sostenibilidad, iniciando los servicios de asistencia técnica, social y productiva a las empresas mineras como Río Tinto en Cajamarca, y posteriormente Antamina en Huaraz, Raura en la Sierra de Lima, Glencore y otras, que marcan una nueva modalidad de relaciones empresariales que se mantienen hasta la actualidad. En esta etapa de contacto con las empresas de extracción minera, INDES desarrolla sus capacidades para la formulación de planes de desarrollo comunales, que derivaban en proyectos agrícolas y ganaderos, así como de asistencia social y educativa, hasta de generación de empleo local con la constitución de empresas comunales. En el 2016, INDES empieza a trabajar con la hidroeléctrica Calpa,
haciendo capacitación en gestión de transportes de las comunidades campesinas de Huancavelica. En el 2017 empieza el programa de becas para jóvenes de comunidades campesinas. Este programa lleva 8 años de desarrollo hasta la actualidad, con el financiamiento de Minera Raura, ayudando a los jóvenes de comunidades a estudiar en Lima y otras ciudades para seguir con su formación profesional y apoyar a sus lugares de origen. Por otro lado, en el año 2020 se inicia un importante proyecto para la promoción de emprendimientos de los jóvenes, a quienes se brinda capacitación empresarial y apoyo con capital semilla para el inicio y fortalecimiento de sus negocios. El programa de Emprendimiento Juvenil es una iniciativa que viene trabajando INDES desde el año 2020, en plena época de pandemia. Iniciamos en octubre del 2020 para ser exactos. La finalidad es promover una cultura de emprendimiento y promover la sostenibilidad de los negocios que tienen los emprendedores y la generación de nuevos negocios en 2 distritos, en Mollendo y La Joya, ¿no? Que son distritos de la región Arequipa. El proceso consta de dos grandes fases, por decirlo así, 2 etapas. La primera etapa podríamos llamar una etapa genérica, ¿no? Que se subdivide a su vez en la capacitación de emprendedores, ¿no? Para lograr esto, primero se coordina con los diferentes actores locales, ¿no? Municipalidades, instituciones de educación superior, con el fin de promover la convocatoria de jóvenes, ¿no? Tanto que tengan una idea de negocio como que no tengan una idea de negocio, ¿no? Entonces en la convocatoria luego se inscribe en un formulario virtual, se les hace una entrevista mediante llamada telefónica o videollamada, ¿no? Para conocerlos un poco más, saber de ellos, conocer sus inquietudes también sobre el programa, conocer sus emprendimientos o las ideas de negocio que puedan tener, ¿no? Luego de ellos ya se pasa a la fase de capacitación propiamente dicha, ¿no? En esta fase de capacitación los capacitamos en temas de gestión empresarial, ¿no? Marketing, logística, importaciones, seguridad del trabajo, legislación laboral, tributación, costos, finanzas, ¿no? Todos esos puntos para, digamos, fortalecer las habilidades duras de los participantes en conocimiento de gestión empresarial, ¿no? Que puedan, tanto como mencioné, aumentar la sostenibilidad de sus negocios, es decir, que sus negocios perduren mucho más en el tiempo, no fracasen, ¿no? Sabemos muy bien que en el Perú existe una alta tasa de fracasos de emprendimientos, ¿no? En los primeros años. Entonces, lo que trata de hacer el programa con este proceso de capacitación es bajar esa probabilidad, ¿no? Y que más negocios sean exitosos. En términos de financiamiento, hemos financiado a la fecha un monto de 120.000 soles en capital semilla. Este año, con el monto de este año, esperamos llegar a 150.000 soles. Hemos financiado en ese sentido 24 negocios, ¿no? En capital semilla, tanto negocios ya en marcha como ideas de negocio. En términos de las capacitaciones, hemos capacitado a más de 250 personas. También se ha logrado que los emprendedores de cada distrito se unan, hagan sinergia, ¿no? Hagan alianzas entre ellos, ¿no? Porque obviamente hay negocios que se complementan y eso también es un éxito rotundo dentro del programa, ¿no? La tarea más difícil dentro del programa es ir actualizando la etapa de capacitación, ¿no? Nos acomodamos a la realidad. Es una realidad muy cambiante en los últimos años. El tema de la inteligencia artificial y la automatización creo que va a definir la pauta, ¿no? Lógicamente nosotros estamos entrando a ese tema, ¿no? Hemos implementado en todos los módulos y diversas herramientas de inteligencia artificial, aparte también de tocar un módulo netamente de inteligencia artificial y también de automatizaciones, ¿no? Por ejemplo, chatbots en WhatsApp, etc. También teniendo en cuenta de que el Perú se ha anclado muchísimo más en el comercio internacional con el puerto de Chancay y la diversa promoción y fortalecimiento de la infraestructura portuaria a nivel nacional, también estamos implementando diversos cursos de importaciones, ¿no? Dado que ahora hay muchísima más facilidad para que los emprendedores puedan importar. En su contexto actual, INDES continúa en su compromiso con la promoción de la cultura, auspiciando diversos eventos de presentaciones literarias para promover a los autores de la libertad, así como con la promoción de la lectura
como el proyecto ALER se ha dicho en el distrito de Laredo. En la trayectoria institucional del INDES, un primer logro a destacar es su vigencia institucional, con una labor ininterrumpida de 46 años en la promoción del desarrollo. Si bien la labor del INDES se inició en la región La Libertad, actualmente su intervención ha llegado a 10 de las 24 regiones del país, sobre todo en comunidades andinas de mayor incidencia de la pobreza. A lo largo de 4 décadas, INDES ha mantenido su apoyo a la agricultura familiar, siendo un último resultado exitoso la incorporación de la papa guairo en Huaraz, superando el rendimiento nacional por hectárea. INDES ha contribuido a la atención primaria de salud en comunidades andinas como Mache, la anemia en la granja y fortalecido la Asociación de Promotoras de Salud del Porvenir. En la promoción del empleo, desde la década de los 90, INDES ha brindado asistencia técnica y capacitación empresarial a cientos de pequeñas y microempresas de La Libertad. Desde el 2017, gestiona becas de estudio profesional a 158 becarios de comunidades campesinas y en la actualidad promueve el emprendimiento de negocios de 210 jóvenes en Arequipa. Dada la disminución del financiamiento de la cooperación internacional, en la actualidad el INDES basa su sostenibilidad en ejecución de proyectos sociales y productivos financiados por la actividad privada y fondos concursables del Estado. INDES, en la ejecución de sus proyectos, ha logrado incorporar y validar enfoques y metodologías del desarrollo que han permitido calificar a jóvenes profesionales en la promoción del desarrollo. INDES actualmente constituye un referente de la sociedad civil para la participación y consulta en la formulación de políticas públicas a nivel local y nacional, formulación de planes regionales, planes de igualdad de género, mesa de concertación, Plan Nacional de Minería al 2050 y su presencia gremial a través de la Asociación Nacional de Centros y la Asociación Regional de ONGs de La Libertad. Para ir concluyendo, ¿qué le espera al INDES? ¿Cuál es la expectativa de sus fundadores? Primero que con la experiencia que se ha tenido y con la experiencia que se tiene, poder labrar caminos de corto plazo y medio plazo que permitan tener claridad de qué es aquello que se puede y no se puede hacer y aquello en lo que se puede contribuir mejor para el desarrollo social, para esto que digamos está claro en algunas personas, sobre todo en mí, en una opción por el pobre, ¿no? De cómo es que se puede enfrentar el problema de la pobreza en el Perú, en nuestra región, en el medio pequeño en el cual uno vive, y brindar eso, ¿no? Una posibilidades para jóvenes, para mujeres, para trabajadores que puedan tener un medio a través del INDES para superar sus dificultades, seguramente no todas, pero sí aquellas que les permita mejorar en sus vidas y las de sus familias. En estos últimos tiempos, producto también de la situación crítica, ¿no? De la cooperación, ¿no? INDES, gracias a ti, también a Marcela, ¿no? Rosa Mendoza, están en un programa, me parece importante, que son los jóvenes. Creo que deberíamos dar un tiempito, y en eso quisiera también contribuir, en pensar cómo pensar más el tema de los jóvenes. O sea, si bien está en la práctica, ¿no? Trabajando de manera muy rápida y respondiendo, pero darnos un poquito para pensar una perspectiva en INDES para los jóvenes. Esa es una buena línea para el futuro, para los nuevos tiempos, y ver cómo lo miramos, ¿no? Y no perder eso, pues en lo que, en este marco que dice Ismael, este vínculo con otros, ¿no? Aun cuando a veces no hay mucho recurso, ¿no? Y los tiempos, pero creo que mantenerlo, trabajarlo, abordarlo bien, y creo que lo están haciendo, ¿no? De otra manera, ¿no? De mantener y fortalecer eso con otros, ¿no?
Dedicándose actualmente a su labor de apoyar la sostenibilidad, el INDES reafirma su constitución como organización de promoción del desarrollo sin fines de lucro y representativa de la sociedad civil, viendo hacia el futuro con esperanza, siempre teniendo en cuenta las líneas y valores con las que se fundó, y estando siempre comprometido con el avance social y económico del país.